irnos al tema del racismo. ¿Hay racismo en República Dominicana? ¿No hay racismo en República Dominicana? ¿Desde cuándo viene el racismo? ¿El racismo es solo hacia los negros o hay también discriminación hacia los blancos? Vamos a darle la bienvenida en nuestro programa a Darío Solano, con quien vamos a conversar justamente de los antecedentes del racismo en nuestro país. Darío, buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por abrir este escenario para poder compartir reflexiones alrededor de un tema tan complejo y tan necesario que pueda ser abordado con el objetivo de ver en qué medida podemos enrumbar nuestra sociedad hacia una perspectiva de convivir en la diversidad. ¿Hay un historial de registro o hay un registro del historial del génesis del racismo en nuestro país? Bueno, yo pienso que y es importante verlo. En el caso de la República Dominicana, como también los demás pueblos y países del Caribe, el racismo tiene una gran particularidad, porque justamente en nuestros lares, en nuestros mares, en nuestro territorio, es por donde se introdujo aquí todo el proceso de colonización y el llamado descubrimiento de América, que eso implicó el exterminio de los pueblos aborígenes, en el caso dominicano los taínos, y produjo entonces la entrada masificada de africanos para ser esclavizados en esta tierra y por lo tanto el régimen de la esclavitud. Entonces el régimen de la esclavitud y todo lo que fue la visión de relacionamiento también con los pueblos aborígenes se basó en una concepción ideológica racista. O sea que nosotros el racismo, los niveles de prácticas y más que práctica de actitudes racistas es un elemento que justamente nace desde el proceso de la colonización y que hoy aún está vigente en nuestra sociedad de producto de que hay un racismo del carácter estructural. Explícanos un poco más sobre ese carácter estructural del racismo. Sí, bueno, fíjate que si bien es cierto, en la Constitución Dominicana y todas las constituciones hoy en día de América Latina y Estados Unidos, que ha dado el estallido para que hoy se esté reflexionando sobre esta particularidad, nuestras sociedades se dieron los procesos de independencia, incluso de abolición de la esclavitud. Sin embargo, se crearon también una pirámide social con una perspectiva racial, donde los pueblos oprimidos, en este caso desde la perspectiva étnica, de la perspectiva racial, lo dejaron en unos estándares, porque el poder se relacionaba con el blanco europeo. En este caso, los afrodescendientes, los africanos, los indígenas, pasaron a ser ciudadanos de tercera y cuarta categoría. O sea, no tenían la posibilidad y acceso al poder, a la propiedad y de gozar también de las mismas oportunidades que los sectores de poder, que en este caso eran europeos. Ahora, algo que yo no entiendo es, ¿realmente nosotros podemos hablar de un racismo establecido a nivel de discriminación, particularmente a nivel de estamentos de poder? ¿Podemos hablar de racismo ahí? No. Por ejemplo, yo sé que hay racismo, un criterio racista de permiso para que tú entres a una discoteca, de que tú llegues a un club y puede haber algún criterio racista discriminatorio, pero tanto como racismo establecido en esferas de poder y a nivel empresarial, donde están el poder económico y el poder político, ¿nosotros podemos hablar de racismo ahí? Mira, fíjate que es importante lo que tú acabas de decir y creo que hasta ha invertido en la respuesta. Nosotros en República Dominicana debemos hablar de prejuicio racial. Okay. El racismo como tal es porque el racismo es una ideología de Estado. Nosotros no tenemos una ley, no tenemos leyes, un ordenamiento jurídico per se que plantee exclusión por carácter racial. O sea, no está explícito. Te devuelvo, Darío, para que por favor puntualices esa respuesta desde el inicio, para que quede bastante claro.
Bueno, soy muy hablamos, o sea, diferencia entre prejuicio y ley. Sí, o sea, el racismo es una concepción ideológica política que responde a un ordenamiento jurídico como tal. Podemos poner un ejemplo para que no se nos vaya muy distante. Sudáfrica con el apartheid. El apartheid, ok. Perfecto. Con el apartheid estaba, o sea, el racismo. Una segregación. Había una segregación que estaba fundamentada en leyes, incluso. Entonces, para existir racismo, el racismo per se como sistema, tiene que haber un ordenamiento legal que lo garantice. En este caso, en nuestros países, por eso hablamos de un racismo estructural que, si bien es cierto, no está especificado en una ley, pero el ordenamiento permite toda una serie de prácticas, aunque no la promueva, pero perviven, tampoco promueve su desaparición como tal. O sea, porque es una continuidad, porque no solamente se basa en aspectos de carácter físico y fenotípico. Recuerda que también todas estas sociedades han sido construidas sobre una visión de una estética pensando en Europa, en ejemplos de europeos, lo que no recuerda, o sea, de que, y una de las justificaciones para la esclavización de la esclavitud en el Caribe y en América, recuerda que tanto el indígena como los africanos no tenían alma, o sea, no eran seres humanos como tal. Entonces, en nuestra sociedad de hoy en día, que es una gran preocupación mundial, sobre todo los sectores amantes de la paz, porque mientras exista el prejuicio racial es muy difícil que haya paz, o sea, el problema de la convivencia, y ese racismo estructural que hablamos, es muy fácil verlo en todos nuestros países. Tú te vas a las estadísticas, porque no se trata de un simple discurso o una simple protesta. Tú te vas a las estadísticas y vas a ver las condiciones de vida en términos étnicos, donde vive la gente. Entonces tú te vas a dar cuenta, en el caso de América Latina, del continente americano, que es el continente más desigual del mundo, que el rostro de la pobreza tiene un carácter afrodescendiente o indígena. Y peor. Bueno, pero bueno, el rostro que nos muestran, Darío, porque eso es también creer como que en los blancos no existen esos niveles de pobreza, porque nos hemos inculcado y nos han inculcado que es una raza superior. Sí, bueno, recuerda que la antropología física, desde la perspectiva occidental, ubicó a los seres humanos, trató de agruparlo desde un determinismo biologicista, cuestión que no es científica. O sea, los seres humanos no pueden agruparse en función de raza, y mucho menos ahora, donde todas las sociedades son productos de las migraciones, o sea, son multiculturales y multinacionales, y los seres humanos tienen derecho en cualquier parte del mundo, tienen derecho. Entonces, el tema es que esa antropología ubicó como lo blanco, y lo pongo entre comillas, era lo que estaba relacionado al poder, porque también quienes impusieron esa teoría fueron sectores que tenían esa visión, ese predominio. O sea, el poder estaba relacionado también con un perfil de encasillamiento del blanco. Y reitero, todos esos conceptos son acientíficos, o sea, no hay blanco, negro, mulato. ¿Y qué es lo que han inculcado en la sociedad dominicana? Es que justamente no han creado una crisis de identidad. O sea, la sociedad dominicana busca siempre su abuelo, su tatarabuelo español, pero nunca busca la abuela africana, porque identificarse con un ser negro es identificarse probablemente con pobreza, ubicar el tema de sectores excluidos, y absolutamente nadie se quiere identificar ni como feo ni como pobre. Pero eso a partir de tu propia identidad, independientemente de que tengas algún tipo de reacción por parte de la sociedad. O sea, tú te creas ese concepto. Me voy a poner ejemplo. A mí la gente me dice que tú no eres negra, y yo le digo, no, claro que no, que yo no soy negra. Esta boca, esta cadera y estos muslos son de blanca. Blanquita, blanquita, blanquita. Yo tengo una abuela libanesa y tengo una abuela negra. Y cuando papá Dios me vuelva a poner en la tierra, tiene que tener claro que me va a hacer mujer y negra. Porque yo amo mi negritud, pero me hicieron amar mi negritud. Sí, y es interesante porque ese amor que tú tienes por tu negritud también puede ser
una reacción de resistencia. Puede ser eso, porque las identidades son procesos dinámicos, son la sociedad que te va bordeando. O sea, nosotros los seres humanos tenemos que adaptarnos a condiciones. No, o sea, para mí no ha sido resistencia, o sea, esto es lo que yo soy y lo amo. Sí, o sea, perfecto, pero yo no lo amo porque se lo estoy imponiendo a nadie, no, o sea, yo amo ser negra. Mira, sí, una de mis experiencias más enriquecedoras fue cuando yo tuve la oportunidad de participar en Amanda, que tuve contacto con el sincretismo mágico religioso, y yo fui feliz porque yo amo mi cultura negra, la amo. Entonces, pero yo crecí amando mi cultura negra. Sí, yo no pretendo, nunca he pretendido ser india. Tú eres india, no, yo no soy india, yo soy negra. Sí, ¿Crees que tú tienes los moños buenos y la nariz fina? Sigo siendo negra. Sí, pero fíjate que tú has tenido la oportunidad de acceder a información que te hagan sentir un nivel de orgullo frente a la construcción de tu identidad. Pero tu identidad se construye en función del otro y responde también a circunstancias históricas. Tu identidad no, ojalá que todos y todas podamos tener la oportunidad de elegirla, pero muchas veces la misma sociedad te condiciona. O sea, yo te doy algunas experiencias didácticas. Nosotros íbamos en octubre, sobre todo que desarrollamos los octubres de identidad de mulato, y hablábamos con los niños y las niñas y sobre la afrodescendencia sin manipulación alguna, porque la reivindicación y la recuperación de la afrodescendencia no puede ser sobre la base de excluir los aportes que han tenido otras etnias en nuestra conformación, porque nosotros no podemos negar que hay una dimensión e influencia de la cultura hispánica en nosotros. Incluso tenemos un lenguaje, y en todo lo que son nuestras manifestaciones culturales hay una complejidad ahora de que históricamente se ha construido ese racismo en función, y esos prejuicios en función de lo que es el poder. Incluso muchos dominicanos que tienen en su cédula, bueno, por suerte ya no está en la casilla del color de la piel. Sí, pero por suerte que ya no se sacó de la casilla, por suerte, porque eso era una gran afrenta. Y yo digo que los dominicanos y las dominicanas nos dábamos cuenta de que éramos afrodescendientes o negros cuando salíamos del país, porque aquí en el país pasaba por indio, mulato y algo por el estilo, pero en el exterior se reían de nosotros, porque sobre todo en la época del trujillismo, que se creó aquí una ideología de Estado, nos crearon una crisis de identidad, o sea, una mojiganga, porque ¿quién dijo que hay una persona indio clara, indio oscura? Incluso el indio lavado, indio canela. Sí, claro, y en toda la familia dominicana siempre había un haitiano, un haitianito. El más morenito era el haitianito. O sea que la misma sociedad te va reproduciendo. Tú tienes muchísimas experiencias en los medios de comunicación de cómo la imagen, cómo el trabajo de la imagen también incide en imponer ese tipo de estética a partir del blanco europeo. O sea, y eso va generando... Pero eso ha ido cambiando. Una pregunta, perdón. Eso que le está diciendo es muy cierto, porque el dominicano se inclina más hacia su ascendencia europea que la africana. Un ejemplo muy claro es que el dominicano no reconoce el gagá como parte de la identidad. El gagá aquí se ve desde el punto de vista del sincretismo religioso, más no del hereditario. Y como satánico, porque es proscrito. Sí, claro. Pero hay un racismo discriminatorio por el otro lado, Darío. Porque como es un blanquito. Pero bueno, podemos sacar eso, pero sin embargo, en este momento no podemos decir, porque la construcción, el racismo es malo y criminal de cualquier lado que se exprese. Un racismo que venga del sector afrodescendiente y africano es tan maldito y perverso como un racismo que venga del blanco. En este momento es como poder construir una sociedad en el marco de esa diversidad, que es lo que enriquece, y cómo poder convivir en paz y entenderlo que es una perspectiva de construcción de fortaleza. Agradezco eso que estás diciendo, Darío, porque eso sería tratar de justificar un mal con un mal peor. Perdóname, Ámbar. Te agradezco la observación, o sea, de lo que se trata es de que establezcamos
una estructura de relación de paz, independientemente de mi etnia, independientemente de mis creencias religiosas, de mis creencias políticas, incluso hasta de mis creencias y mis aficiones deportivas. Perfecto. Porque eso que tú acabas de decir es muy inteligente, Zoila, porque hay dos aspectos en este momento en nuestras sociedades. Está el multiculturalismo y la interculturalidad. El multiculturalismo tiene mucho que ver con todas las distintas etnias que vienen de distintas procedencias y nacionalidades y que conviven ahí, pero hay temas de confrontación, hay temas de problemática entre uno y otro, y eso lo vamos a ver en Estados Unidos, en la Unión Soviética, de cómo en los últimos tiempos en África, guerras étnicas, guerras raciales. Lo que tenemos que apostar ahora es hacia la interculturalidad, de que reconocernos de que nuestra gran riqueza, tú y yo somos iguales. ¿Tú sabes en qué medida? En que somos diferentes. Entonces, nuestra diferencia, al hacernos iguales, nos respetamos mutuamente y nos valoramos. Eso es fundamental. Y creo... ¿Tú tenías una pregunta, Ámbar? Sí, yo le he dado mucho seguimiento al tema del movimiento de las vidas negras que importan en Estados Unidos. Y conversando con gente, con amigas y personas conocidas que viven en Estados Unidos, se me hizo muy curioso porque yo no sabía que hay, para empezar, mucha gente entiende que el racismo es el rechazo que se genera necesariamente hacia el negro, no se ve hacia la inversa. Tampoco sabía que ahora mismo hay un creciente racismo hacia el latino. O sea, yo no sabía que en Estados Unidos el intermedio entre el blanco y el negro son los brown, que o son latinos o son la gente de nuestra tez de color, que no pertenecen pero estamos dejando de lado. Estamos dejando de lado, Ámbar, los asiáticos. El COVID ha generado una ola de racismo en contra de los asiáticos. Lo que pasa es, jefa, que me he dado un poco de cuenta, o no sé si Darío me pueda corregir, que uno entiende que el racismo es exclusivamente hacia la raza negra. Hacia los negros. Si tú le pones una cara, tú le llamas xenofobia porque tú le pones un país. Pero el racismo no es necesariamente hacia un negro, se puede ejercer hacia a una gente de tez más clara, hacia un blanco, no necesariamente un grupo en específico. Claro. Recordemos que el racismo es un sistema ideológico que lo que ubica, que caracteriza a las personas a partir de caracteres físicos y biológicos. El problema no es si es blanco, negro, amarillo, sino de lo físico y lo biológico. Ahora, cuando entra ya el aspecto de lo nacional, de lo extranjero, cuando la xenofobia no es más que una reacción hacia el miedo al extranjero, al miedo, exacto, a la migración. Ahora, claro, la xenofobia por lo general también tiene íntegro el elemento también de racismo, porque recordemos que en la evolución histórica de nuestras sociedades, los grupos se dividieron y el poder se fue construyendo tanto en términos de posibilidad de consumo, o sea, de tener propiedades, de adquisición. Quien domina hace las leyes, determina las relaciones humanas al interior de la sociedad. Por lo tanto, es un tema muy complejo. Es tan complejo el racismo, es tan complejo que los mismos racistas no se asumen como tal. O sea, es muy complejo. Porque es extremista. Sí, y cómo poder deconstruir, porque yo lo que entiendo ahora ahora en este momento, y fíjate que estamos hablando con el movimiento que se está dando en Estados Unidos, y es lamentable, y me voy a atrever a decirlo. En América Latina, y específicamente en Brasil, todos los días los policías matan negros. Sí. George Floyd no ha permitido hacer un movimiento universal, pero ustedes saben que también influye. Eso vino del norte. Y el norte tiene una capacidad de influir en todos los aspectos, o sea, de cómo creo que me doy a entender. Totalmente. La mayor cantidad de víctimas que mueren a manos de la policía en Brasil, estaba leyendo un artículo, son negros. Sí, claro. Y mira, hay un pensador, Fernando Braudel se llama, en el caso del racismo, que él dice que las mentalidades son las prisiones para condenas más largas. O sea, es muy difícil. ¿Dónde se construye todo en la mentalidad? La guerra no es una trinchera y un fusil. Primero tiene que concebirse en la cabeza, en la mentalidad,
y pienso que ahí justamente donde tenemos que entrarle a este fenómeno, que es una afrenta. Y creo que, tal como tomando palabras tuyas, Zoila, para los dominicanos y las dominicanas, en el caso de América Latina, tenemos una gran calidad moral, porque justamente el racismo entra por el Caribe y específicamente por esta isla, y por lo tanto nosotros somos los más llamados y llamadas a combatir esta situación, pero el combate no es exclusivamente sobre la confrontación, es sobre la construcción de una nueva forma de pensamiento, de la construcción de nuevos valores, de valores, de una ética global. Antes de irnos, antes de despedirte, Darío, no estamos dando pasos hacia allá. Hay esfuerzos muy mínimos, pero en el caso... Pero son esfuerzos. Hay esfuerzos muy dispersos, pero se necesitan políticas públicas. Claro. El Estado Dominicano en este momento vive una situación en el país muy difícil a nivel internacional, muy difícil. A los dominicanos se le ubica primero como esclavistas y segundo gente que no asume su afrodescendencia, su identidad. Si este racismo estructural no es reconocido por el Estado Dominicano, que no quiere reconocerlo, es muy difícil salir a camino. Porque si yo no asumo que tengo gripe, o sea, yo no me pueden dar, si el laboratorio, si el diagnóstico no dice es una gripe, yo tengo que no me pueden dar el medicamento como tal. Entonces, sí hay esfuerzo y ahora hay una coyuntura, más que una coyuntura, un proceso, porque la coyuntura en realidad muchas veces no te permiten influir en procesos pedagógicos. El mundo está viviendo lo que es un decenio internacional de los pueblos afrodescendientes desde el 2014, pero tú te imaginas que ningún país de América Latina que se comprometieron los estados no han hecho absolutamente nada y se basaba en 3 aspectos: reconocimiento, desarrollo y justicia. Si tú ves los perfiles de la policía de América Latina que sé delincuente, inmediatamente ven en algunos espacios una gente que negra es sospechoso de delincuencia. Sospechoso, es así. Sí. Gracias, Darío, muchísimas gracias. ¿Cuánta razón tenía mi hermana Josefina en hablarnos de ti? Porque qué edificante y qué súper interesante y entendible ha sido esta charla. Muchísimas gracias. Un abrazo para ti. Gracias por acompañarnos. A ustedes. Nos vamos un momento a publicidad, regresamos de publicidad y esta vez hablamos con el doctor Richard Marín, médico nutriólogo y además especialista en medicina deportiva. Ya venimos. Solo para mujeres.